Muy buenos días a todos los colegas. Primero que nada quiero pedirles una disculpa, mis sinceras disculpas a todos los colegas que no pudieron ver el curso en vivo el día domingo y del domingo 26, y les pido disculpas porque de antemano porque tuvimos problemas con la plataforma al momento de transmitir. Hubo mucha gente que se quiso conectar al mismo tiempo y la plataforma no lo soportó. Entonces por eso mismo estamos haciendo este video explicativo de la guía de iPhone 7, donde vamos a mostrarles varias técnicas que son necesarias e importantes para que puedan crecer el día de mañana en su laboratorio. Primero que nada quiero darle un agradecimiento a todos los colegas que han tenido paciencia por los cursos de nosotros y han logrado esperar con muchas ansias, y de verdad les pido les doy el agradecimiento de corazón por toda su paciencia y por todo el apoyo que nos han dado. Entonces vamos a comenzar a la introducción de la guía de iPhone 7. Vamos a pasar a la pantalla. Acá tenemos la pantalla principal que van a ver cuando van a abrir la guía. Mi nombre, Aníbal García, mis redes sociales en Instagram, @digitalexpresso, y Jorge Luis Villavicencio, @MasterCellPhoneTech. Continuamos. Técnicos Unidos, el foro dedicado al entrenamiento de técnicos de telefonía móvil. Este es el manual de reparación de iPhone 7, la versión 1.0. Quiero decirles de antemano que se ha hecho de mucho cariño, se han trabajado con varios equipos acá en el laboratorio y hemos hecho algunas pruebas pertinentes para poder desarrollar esta guía. Igualmente, aquellos colegas que tienen una falla puntual sobre un teléfono y no logran entenderla, pues personalmente pueden escribirme a mi número telefónico, que es +58 424 598 0960. Mi correo personal es anival158@gmail.com. En Facebook me pueden buscar como Aníbal García Olivera, y igualmente en las demás redes sociales. Esta es la versión 1.0 y con mucho cariño se le ha logrado para hacerlas para todos ustedes. Vamos a comenzar. Acá vamos a ver el desarme del equipo paso a paso. Vamos a poderlo ver en HD paso por paso. Si hacemos zoom a las imágenes presionando la tecla control y la rueda de desplazamiento, vamos a poder ver la calidad de las imágenes de las mismas, y vamos a poder paso a paso. Igualmente en donde está la descarga de la guía van a poder ver el video de desarme completo paso a paso en un tiempo corto o en alta definición. Vamos a ver el diagrama de la PCB, en donde lo vamos a poder ver en total HD, en total resolución. Vamos a poder hacer búsqueda de los componentes y hacer zoom ilimitadamente sin perder resolución. Entonces nos va a facilitar a la hora de buscar la PCB. Recuerden que las guías de reparación están diseñadas marcándole las líneas y los puntos a revisar paso a paso, y ustedes tienen que verificar lo que es la línea que tengan en corto con unas técnicas que les vamos a mostrar ahorita, y verificar línea versus simulador versus guía de reparación versus esquemático. Así es como van a poder aprender y a desarrollar las fallas. Por acá tenemos el layout A, donde tenemos por acá el procesador A10 Apple. Por acá tenemos la baseband, RF Qualcomm. Por acá tenemos el amplificador de potencia de banda baja, banda 850, banda 900, 2G, 3G. Por acá tenemos el amplificador de potencia de banda media 3G. Y por acá tenemos el amplificador de potencia de banda media, banda alta LTE. Tenemos el layout A virtualizado, donde igualmente vamos a poder hacer zoom ilimitadamente sin perder resolución. Tenemos el layout B, donde vamos a conseguir en esta parte la NAND flash. Aquí está marcada la NAND flash. Vamos a conseguir por acá el módulo de Wi-Fi Bluetooth Murata. Vamos a conseguir por acá el controlador NFC-NXP, Near-Field Communication. Vamos a conseguir aquí la fuente de poder, la PMIC principal. Vamos a conseguir la baseband PMU, la fuente de poder de la baseband. Recuerden que la arquitectura Apple integra lo que es una fuente de poder para lo que es el equipo general, alimentación general del equipo, y una fuente de poder para lo que es radiofrecuencia y baseband. Entonces acá la podemos ver. Por acá vamos a conseguir el transceiver LTE, ¿verdad?
Cuando nosotros tengamos en los iPhone una falla de que el equipo, por ejemplo, detecte la SIM card, el equipo en una red, supuestamente, vamos a suponer, la red Movistar usa la banda 850 y tenemos un equipo que lo tenemos conectado a una red Claro, por ejemplo, y la red Claro usa la banda 900, ¿verdad? Significa que si el equipo nos está funcionando en una banda y no nos funciona en otra banda, significa que tenemos un problema con el selector de banda. ¿Cuál es la función del transceiver la función del transceiver en los equipos? Bueno, la función del transceiver en los equipos es la siguiente. El transceiver funciona como un selector de banda. El equipo, ¿verdad? Una vez detectado la SIM card, el transceiver, ¿verdad?, va a detectar la SIM card y el equipo tiene una seguridad. La baseband tiene una seguridad y la SIM card tiene una seguridad encriptada. El transceiver va a detectar esa seguridad y le va a mandar una señal a la baseband que le va a decir: oye, tiene una SIM card, el equipo tiene la seguridad perfecta, desactiva la seguridad y dame señal. Entonces le va a decir, una vez que manda señal, la baseband le va a preguntar al transceiver: ok, dime en qué banda te vas a conectar, dime en qué lado te vas a conectar, para poder empezar a procesar señales. En ese proceso, el transceiver empieza un proceso de selección de bandas. Cuando el proceso de selección de banda, el transceiver va a empezar a buscar las bandas de esta manera. ¿Se acuerdan de los radios viejos que tenían los abuelos, que ustedes le daban la parellita y iban seleccionando los radios AM, iban seleccionando y yo buscando la banda? De esa misma manera, va buscando la banda poco a poco. Cuando llega a la banda que es compatible con la información que tiene la SIM card, él se detiene, tácata, y dice, y en este momento le manda una señal a la baseband: ya tengo la banda, por favor amplifícame señal. Y ahí empiezan a encender los PA y empieza a encender todo lo que es el circuito de radiofrecuencia. Entonces, ¿por qué les explico esto? Cuando nosotros tengamos un equipo válido Apple o válido para cualquier arquitectura y el equipo tengamos el problema o el detalle que en una operadora no funcione, pero en una operadora contraria que tengamos una banda diferente no nos funcione, significa que tenemos un problema con el transceiver. ¿Por qué? Porque el transceiver, aparte de solamente leer la seguridad de la SIM card y encender y apagar la seguridad del equipo, también se encarga de seleccionar la banda. Por ejemplo, tenemos casos de un Samsung también, que en los Samsung vemos muchos casos de email null y nos cansamos de cambiar el software y resulta y acontece que si la seguridad, ¿verdad?, del equipo, de lo que es de la baseband o de la SIM card está apagada, el equipo nos va a dar email null y el encargado de poder decir aprende y apaga la seguridad es el transceiver. Entonces a veces nosotros nos cansamos de cambiar software, cambiar firmware, y resulta que tenemos una falla de transceiver. Entonces siempre es recomendable el transceiver, siempre lo vamos a encontrar en los módulos de radiofrecuencia. Vamos a mostrarles por acá. Acá tenemos, ¿ves? Vamos a conseguirlo en los módulos de radiofrecuencia. Siempre aquí están los amplificadores, aquí están transceiver LTE, transceiver 2G. Entonces vamos a conseguir los módulos de radiofrecuencia. El transceiver se va a encargar siempre de mandarle una señal a la baseband, que aquí está la baseband, que tenemos la baseband de un iPhone 6. Le va a mandar una señal una vez conectada a la SIM card. Una vez conectada a la SIM card, la baseband va a determinar, pácata, se activan los PA brevemente para determinar más o menos en qué banda va a trabajar. En el momento que se activan los PA, regresa una señal pequeña que dicen: al parecer hay conexión en 3G. En ese momento la baseband le va a preguntar al transceiver: ok, transceiver, dime si la seguridad está bien, dime si ya tienes la banda seleccionada. Sí, ya tengo la banda seleccionada, la seguridad de la SIM card está bien. Ok, enciende. Empieza a trabajar la baseband, empieza a procesar señales. En ese momento la baseband apaga la seguridad, pácata, le hace un shutdown a la seguridad y empieza a trabajar la señal y empieza a enviarle el email, y al mismo tiempo los amplificadores de potencia van a empezar a amplificar señal y van a empezar a buscar su antena correspondiente y empezar todo el proceso. En el proceso de buscar antenas y selección de banda correspondiente, va a seleccionar la banda según la información de la SIM card y va a decir, una vez seleccionada la banda, los amplificadores de potencia van a decidir: bueno, ok, ya estamos conectados, vamos a enfocar la banda, vamos a pedir conexión. Le van a preguntar a la antena: oye, antena, por favor, asígname un canal. Le va a asignar un canal, la antena le va a asignar un canal al equipo para poder trabajar.
Y en ese proceso va a estar todo el tiempo, asígname un canal, asígname un canal, asígname un canal, asígname un canal, preguntando. Por eso es que a veces nosotros cuando agarramos un teléfono, ¿verdad? Y lo colocamos al lado de un speaker, vemos que empieza un ruido. Y vemos que cuando nos va a llegar una llamada o un mensaje, es porque en ese momento que él está preguntando, oye, asígname un canal, asígname un canal, asígname un canal. Entonces la antena le está preguntando a él todo el tiempo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y está en ese proceso, preguntándose. En ese proceso que está, asígname un canal y ¿dónde estás? En el proceso que el servidor MSC de toda la red móvil le dice, oye, tengo un mensaje para este suscriptor. ¿Dónde está este suscriptor? Entonces empiezan, está en esta antena conectado, vamos a enviarle el mensaje. En el momento de eso, que la antena ya tiene un mensaje para entregar, le va a decir al teléfono, tengo un mensaje para entregarte, conéctate. Y se conectan. Y empieza cuando escuchamos el ruido en los speakers que empieza a transmitir la información. Entonces, todo ese proceso es el que es necesario para que el equipo pueda agarrar RF. Entonces, esta es una breve explicación para que ustedes puedan determinar, por ejemplo, cuando nosotros tengamos un equipo con una falla de que en una operadora no funciona, en otra operadora no, tenemos que revisar transceiver. Cuando nosotros tengamos un equipo también que el equipo detecta todas las redes, por ejemplo, nos metemos en buscar redes, nos aparecen todas las redes, ¿verdad? Quiere decir que el transceiver está bien, pero si no nos aparecen ciertas redes, es porque no está amplificando cierto amplificador. Por ejemplo, puede ser amplificador 2G de banda baja, si la red trabaja en una banda baja como 850-900, si la red trabaja en una banda alta 1800, 1900, 2100 MHz, ¿verdad? Teníamos que buscar el PA de banda alta. Entonces son cosas que tenemos que saber, son pequeñas pero nos ayudan a crecer y a reparar en el laboratorio. Entonces vamos a continuar con la guía. Ok, ya vimos el layout B. Ok, aquí tenemos el Bosch SensorTech, el sensor de presión barométrica, ¿verdad? Una sensor de presión barométrica. Y acá tenemos el codec de audio, el encargado de codificar todas las señales que vienen de audio. Convierte las señales analógicas a digitales. En ese proceso de conversión de señales analógicas a digitales, el codec de audio tiene que analizar esas señales y transformarlas y codificarlas para luego amplificarlas, entonces para que se pueda escuchar en una señal analógica. Cuando nosotros tenemos un speaker, por ejemplo, estamos escuchando una señal analógica, pero para que el procesador pueda interpretar esa señal tiene que convertirse en una señal digital. Entonces todo eso pasa por el codec de audio. Los amplificadores de audio Cirrus Logic están aquí marcados. Tenemos acá un semiconductor látex que es encargado de manejar un filtro de SINCAD, algunas conexiones también de RF. Tenemos por acá también el amplificador de potencia 2G, el PA de 2G, aquí está, GSM-PA, está aquí chiquitico, por eso los estoy marcando todos. Y acá tenemos unos nuevos componentes, DRX-LNA. ¿Qué son los DRX-LNA? Ya se los voy a explicar. Los módulos de diversidad son módulos que nos van a permitir, por ejemplo, en el momento que el equipo está en un lugar, en cierto lugar, y estás en movimiento, estás en pleno movimiento, por ejemplo, estás en una ciudad y te vas moviendo en un carro y estás en la señal, tienes tu señal conectada a la antena y está en el proceso de que, ¿dónde estoy? Aquí estoy, ¿dónde estoy? Aquí estoy, asígname un canal. En ese proceso, él necesita un módulo de diversidad, que le permite conectarse a varias cosas a la vez y verificar varias señales, ¿verdad? Para poderle decir a la antena y poder transmitir, poder conectarse más rápido, poder conectarse al instante y en el momento, por ejemplo, que nosotros estemos hablando por teléfono, en ese proceso que el carro se está moviendo y estamos hablando por teléfono, no haya un feedback. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los teléfonos anteriores, por ejemplo en los Samsung, que no tenemos ese módulo de diversidad, vamos a tener un feedback a veces cuando estamos en el carro. Sentimos que en milisegundos, en un segundo, la llamada se nos corta y se nos vuelve a conectar. En ese proceso, ¿verdad? Eso se llama cuando pasamos de un canal, de una antena a otra. O sea, cuando la antena siempre estás aquí, tú estás acá y la antena está acá. La antena tiene un rango de señal. Cuando la antena sabe que tú te estás acercando o alejando,
ella en el proceso que tú te estás alejando, ella le dice, le va a ella te va a mandar una señal y dice, mira teléfono, en este punto hay otra antena, por favor conéctate. Le va a decir, en ese proceso, esta antena le va a mandar una señal a la otra antena y le va a decir, mira, acá hay un teléfono que va a llegar a tu rango de señal. Por favor, asignar un canal para que no pierda la señal. En ese proceso va a haber un feedback, una desconexión instantánea en milisegundos y vamos a ver, vamos a cambiar a otra antena de otra región y vamos a asignar un canal diferente. ¿Por qué se llama red celular? La red celular está formada está formada como un panel. Son varias antenas y cada una cubre un área de un hexágono. Entonces cada una se van uniendo entre sí. Cuando son todas conectadas entre sí se le dice red celular. Por eso le dice, es un hexágono, ¿verdad? Una antena cubre un hexágono y cada una va conectada entre sí y por eso se le dice red celular. Entonces vamos a seguir. Pantalla. Okay. Entonces, ¿por qué en este modelo se incluyeron módulos de diversidad? Los módulos de diversidad se incluyeron en este modelo para evitar ese feedback que pasa con muchos equipos anteriores de Apple. En el feedback que tenemos cuando cambiamos de una región a otra hacia otra antena. Tenemos acá un filtro de RF a vago, ¿verdad? Tenemos el TriStar, el USB Controller IC, ¿verdad? Tenemos otro módulo de diversidad por acá. Tenemos el Tigris, el VBoost Protect. Este es el encargado de proteger el voltaje que viene del cable USB. Viene hasta el VBoost Protect, que es el Tigris que está acá. Y de aquí le va a mandar una señal al TriStar para comenzar el proceso de cargado. Y el Chexnuk, que es este que está acá, que es la Display PMU. Esta es la encargada de alimentar la display a detectar que está conectada y alimentar el touch al mismo tiempo. Tenemos el IAUB, igualmente vamos a poder hacer zoom a todo. Y vamos a comenzar con la falla. Esta es la falla de no enciende, versión 1.0. Aquí vamos a verificar umbral de separación. Cuando nosotros hablamos de umbral de separación, ¿a qué nos referimos con el umbral de separación? Al umbral de separación nosotros nos referimos que a mayor componentes tenga la PCB, mayor es la resistividad. O sea, si yo tengo acá una serie de componentes, entonces, cuantas más componentes tengamos en la PCB, mayor va a ser la resistividad que va a tener el equipo. Entonces, entre mayor resistividad tenga el equipo, mejor va a trabajar. Recuerden que una PCB está constituida por capas de cobre, poliamida, resina de fibra de vidrio y entre otros componentes. En ese proceso, ¿verdad?, se le pone poliamida y otras resinas, es para que la PCB tenga una alta resistividad. Porque si nosotros agarramos dos placas de cobre, ¿verdad?, se va a producir obviamente la electricidad que produce ciertas interferencias. Entonces va a producir interferencia y el equipo no va a trabajar correctamente. Entonces, para que pueda trabajar correctamente, el equipo tiene que tener una alta resistividad. Entonces, cuando hablamos del umbral de separación, queremos decir que es el valor medido en ohmios que da una PCB cuando los componentes tienen una alta resistividad. Entonces, lo vamos a medir en ohmios. Para que pueda funcionar bien, el valor de la PCB tiene que estar medido en ohmios. Entonces, nosotros vamos a hacer una prueba de medición de umbral de separación. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a colocar el multímetro en escala de medición de ohmios y vamos a hacer la misma medición. Vamos a pasar a las otras cámaras para que podamos hacer la medición. Entonces, acá tenemos nuestro multímetro.
Acá tenemos nuestro multímetro y vamos a colocarlo en escala de medición de ohmios. Vamos a buscar el conector acá y vamos a medir el umbral de separación entre positivo y negativo, y entre negativo y positivo, como nos dice la guía. El umbral de separación correcto en un equipo tiene que estar por encima de los kiloohmios, de los 200 kiloohmios. Entonces, cualquier equipo que ustedes tengan, ¿verdad? Tiene que estar por encima de los 200 kiloohmios. Si está, por ejemplo, un valor menor del 30 o 15% de lo indicado, el equipo puede tener algún daño por agua. Por eso es que antes de conectarlo a la fuente de alimentación tenemos que verificar que el equipo tenga alta resistividad para no hacer un daño más grande. Por ejemplo, si nosotros colocamos acá el equipo en escala de medición de ohmios y al nosotros colocar aquí las puntas entre positivo y negativo y positivo, por ejemplo de esta manera, ¿verdad? Nos da un valor de vamos a ponerlo medio porque se fue más arriba. Ahí está, 1.8 megaohmios. O sea, este equipo tiene una resistividad alta. Entonces este equipo nos quiere decir que el equipo no tiene un daño por agua. Si por ejemplo nosotros tuviéramos este equipo y nosotros hiciéramos esto, por ejemplo, yo hago una medición, ¿verdad? Hiciéramos esto y el equipo nos marca 0 ohmios, eso no quiere decir que el equipo está conectado a tierra. Nos quiere decir, y si nos marca 1, eso quiere decir que el equipo no tiene ninguna resistividad, que también puede haber un daño en la línea VBAC, en la línea de voltaje de batería del equipo. Entonces, si nosotros por ejemplo tenemos un equipo que hacemos esta medición, por ejemplo, ahí estamos viendo un mega, está subiendo, va a subir por los 200 kiloohmios y va subiendo. ¿Entiendes? Este equipo tiene una buena resistividad. Si no tuviéramos resistividad, si tuviera por ejemplo por los 100 kiloohmios, el equipo significa que puede tener un daño oculto por agua. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? Haríamos un tratamiento por daño por agua. ¿Cuál es el tratamiento por daño por agua recomendado? Bueno, el tratamiento por daño por agua recomendado es la PCB entre sus capas está constituida por poliamida y otras resinas y otros componentes, ¿verdad? En esa composición nosotros vamos a analizar acá rápidamente que del lado de la PCB nosotros vamos a tener unas capas. Vamos a raspar. Bueno, aquí podemos ver, ¿ven? Estos que ven acá ustedes, miren. Esto que ven acá ustedes son las capas, ¿ves? Aquí se ve una capa descubierta. ¿Qué pasa si nosotros cuando desarmamos y armamos el equipo de nuevo, ¿verdad? Con el mismo housing de metal, la misma carcasa de metal, produce estos daños. Acá los están viendo, ¿ves? Produce estos daños. Estos daños que están acá son producidos al retirar el blindaje, son producidos a colocarlo y encender el equipo. Entonces a veces nosotros, ¿verdad? Por acá, si tenemos un pequeño sulfato y por acá pasa una línea que tenga una alta, pase mucho voltaje, el equipo se va a sulfatar y va a producir en corto. Entonces, por casualidad, miren, aquí está la zincar y por acá pueden pasar unas líneas en la zincar. Entonces, si nosotros tenemos un sulfato acá, por ejemplo, y el equipo no nos lee la zincar, simplemente nosotros podemos evitarnos ponernos a cambiar componentes solamente agarrando un cepillo antiestática. Vamos a buscar el cepillo antiestática. Aquí está, un cepillo antiestática con nuestro WD-40 o CRCS226 y lo aplicamos en las orillas de la PCB. Lo aplicamos, lo dejamos unos minutos actuar y limpiamos las orillas de la PCB, porque siempre acostumbramos a limpiar superficialmente, ¿verdad? Pero no acostumbramos a limpiar los bordes de la PCB. Entonces es recomendable que limpiemos los bordes de la PCB para poder así descartar sulfato entre las capas de la PCB. Entonces vamos a continuar.
Pasamos a la pantalla. Entonces, ya les expliqué la medición del umbral de separación. Ahora ya sabemos que vamos a medirlo entre positivo y negativo positivo nos tiene que dar entre positivo y negativo 1.1 megaohmios y entre negativo y positivo 1 megaohmio. Esto es en este equipo. Por ejemplo, en equipos Samsung o otras marcas nos puede dar por encima de los 200 kiloohmios. Este es en Apple porque tiene muchos componentes. Entonces recuerden que la ley del umbral de separación, entre más componentes tenga la PCB, más resistividad va a tener la misma. Entre menos componentes tenga la PCB, menos resistividad es la misma. Entonces el umbral de separación es la resistencia que puede emitir una PCB expresando su valor en ohmios. Entonces, si el valor nominal, el valor que nos dé el multímetro, es 25% menos a lo indicado, vamos a realizar procedimientos para equipos de daño por agua, ¿verdad? Si está bien, ahí es donde nosotros vamos a poder hacer el siguiente troubleshooting. Entonces vamos a extraer todos los blindajes y vamos a revisar la línea VBAC y VDD main. Cuando hablamos de VBAC hablamos de voltaje de batería, y cuando hablamos de VDD main hablamos de alimentación principal de todo el equipo. ¿Qué pasa en este proceso de VBAC y VDD main? ¿Cuál es la misma y cuál es la diferencia de la misma? Es esta, les voy a explicar. La VBAC llega a este conector de batería, pasa a unos filtros, unos capacitores y unos test points para llegar a este IC que se llama Q2101. Este Q2101 es un transistor MOSFET. ¿Cuál es la función de ese Q2101? La función de ese Q2101 es la siguiente. Él, cuando alimenta la VBAC, ¿verdad?, va a enviar la VBAC a ese transistor, y ese transistor tiene unas compuertas. Esas compuertas, al conectarse, va a abrir una compuerta, que esa compuerta va a ser para convertir la VBAC a la VDD main, la alimentación que va a alimentar todo el equipo, y otra compuerta va a ser para la reverse gate. La reverse gate es cuando tenemos alimentación por VBoost, pasa al VBoost Protect, pasa al TriStar, y del TriStar va a pasar a un transistor de reverse gate y pasa de nuevo al Q2101. Cuando hablamos de Q2101, en ese proceso de que el equipo convierte la VBAC a través de ese transistor a VDD main, y en ese proceso que conectamos el cable USB, tenemos que activar un proceso que se llama puerta de reversa. La puerta de reversa, estamos hablando de que alimentamos el equipo está encendido, al mismo tiempo está cargando y está consumiendo. Entonces, en ese proceso de que está consumiendo, está cargando, está consumiendo, está cargando, está consumiendo, está cargando, está consumiendo, está cargando, el equipo necesita algo que proteja toda la PCB en caso de que ese proceso falle. Por eso tenemos ese transistor que se encarga de convertir la VBAC a VDD main, a la alimentación principal. Entonces, vamos a cambiar la pantalla. Cambiamos, ok, listo. Entonces si nosotros vemos, ¿verdad?, vamos a verificar la línea del botón, para que el equipo pueda funcionar, nosotros tenemos que tener alimentación, oscilación y reset. Cuando hablamos de reset, hablamos la señal que envía el botón de encendido a la fuente de poder que resetea el equipo. ¿Se acuerdan de los CPU cuando nosotros pulsamos el botón de reset y el equipo se reinicia, empieza a funcionar? Bueno, aquí funciona de la misma manera. El equipo va a enviar una señal, la fuente de poder se va a reiniciar y va a empezar a funcionar el equipo. Entonces, cuando hablamos de reset, hablamos del equipo de la línea de botón de encendido. Cuando tengamos corriente igual a 0 amperes, vamos a verificar la línea de botón de encendido, esta que está acá. Vamos a hacer el seguimiento a dónde llega. Vamos a revisar acá filtros, capacitores y resistencias que están conectados a la misma, que aquí están. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando tengamos un punto marcado acá y queremos saber qué componente es cuál? Bueno, lo siguiente, acá nosotros
vamos a comparar el troubleshooting, por ejemplo, vamos a comparar simulador, vamos a comparar la guía de reparación y vamos a comparar el diagrama. Entonces tenemos el simulador, vamos a enseñarles rápidamente cómo funciona. Una vez que ustedes instalan el simulador, ya tienen el código de activación, siguieron los pasos, van a llenar los datos que están en la página de pedir el código de activación pasito a pasito. Sencillamente ponen cualquier datos, nombre, su correo y su nombre personal. Les va a llegar un código de activación a su correo y van a hacer la instalación simplemente aplicando el código de activación siguiente. Cuando ustedes vayan a utilizar el simulador por primera vez, para poder hacer zoom tienen que aplicar la tecla control y la rueda de desplazamiento del mouse para alejar y para acercar. Entonces, ¿cómo hago yo para que el equipo me muestre las líneas a donde conectan? De la siguiente manera: hacemos clic en la parte negra acá del equipo, hacemos clic principal y hacemos clic secundario y le damos select next, para que pueda, una vez que nosotros hagamos zoom y ya hemos seleccionado select next, vamos a ver a dónde conectan. ¿Ven? Sencillamente. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Por ejemplo, estamos hablando del botón de encendido. Vamos a irnos al conector y vamos a ver a dónde conecta. Por ejemplo, acá tenemos, ¿ves? Button Power Key. Button Power Key. Y aquí vamos a ver, mira, conecta un diodo, pasa a través del diodo y del diodo conecta, este es un diodo, así conecta un diodo, pasa a través del diodo para conectar a otro lado. Igualmente, acá tenemos, esto conecta acá, conecta del botón de encendido, conecta el diodo y el diodo, esto está en paralelo con otra línea, y acá conecta esta resistencia y de esta resistencia pasa acá para pasar después a la fuente de poder, que creo que está por aquí. Aquí está, ¿ves? Acá hacemos el seguimiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos por ejemplo, un iPhone que le presionamos el botón encendido y no funciona, y le cambiamos el flame y no funciona, un iPhone 7, pues vamos a hacer lo siguiente: vamos a analizar la línea, vamos a verificar a dónde conecta. Y por ejemplo, oye, yo sé que aquí conecta, hay continuidad de aquí a aquí, pero de aquí y tenemos que verificar la continuidad ahora de aquí, ¿verdad? Si hay conexión de aquí a donde conecta, al último punto donde conecta. Si hablamos del último punto de conecta, aquí sabemos que conecta a la fuente de poder, pero antes de la fuente de poder pasa por otra resistencia que está acá en este punto. Entonces, ¿qué haríamos? Simplemente, si no funciona y ya hemos cambiado los flex, hacemos un jumper desde aquella resistencia hasta este punto de esta resistencia para que pueda haber la conexión. Si no hay conexión, hacemos ese jumper y no funciona, significa que hay una ruptura en un bol, y en este caso tendríamos que hacer revaling o resoldar la fuente de poder si el botón encendido no funciona. Entonces, continuamos. Entonces, ya revisamos el botón encendido. En la misma vamos a revisar las líneas Tigris Book y Tigris Book LX. ¿Por qué les hablo del Tigris, el VBook Protect? Porque no sé si ustedes han visto casos de iPhone que se reinician, se quedan el logo, y es debido a la línea de Tigris. Y en muchos casos cambian el U2 y el equipo sigue con la misma falla, se sigue reiniciando, se queda en el logo. Muchos piensan que es el U2, pero en realidad son las líneas de inicialización del Tigris, del VBook Protect, y son las líneas de elevación de voltaje del Tigris. Cuando esas líneas están dañadas, el equipo tiende a fallar y da una falla de boot loop y no inicia, Entonces, en este equipo, acá les marqué un componente en donde conecta las Tigris Book y Tigris Book LX, que vamos a poner mucha atención. Este IC que tenemos acá es una serie de bobinas apiladas en diferentes formas, y conectan con la siguiente línea, convierten la VDD main, ¿verdad? La línea de alimentación la convierten en Tigris Book. Entonces, si esa línea no hace la conversión, que son una serie, es una bobina VGA con una serie de bobinas apiladas, funciona de la siguiente manera. Vamos a ver varias bobinas apiladas, la vamos a ver en paralelo con una entrada y una salida, ¿verdad? Y la vamos a ver empacadas en un VGA, Entonces, ese IC es el mismo que tenemos acá. Si una de las bobinas internamente en ese IC está dañada, el equipo no va a funcionar. No es recomendable puentearlo. ¿Por qué no es recomendable puentearlo? Porque recuerden que las bobinas pasa la electricidad a través de un campo magnético y no permite que entre ruido en las mismas. Entonces,
Por eso no es recomendable puentear las bobinas, porque a veces si puenteamos una bobina puede entrar un ruido diferente y podemos dañar un circuito más grande. Lo recomendable es cambiarlo. Entonces, ¿por qué les marqué este componente en verde, un color tan fluorescente? Porque si nosotros simplemente tenemos un corto en este IC, el equipo no va a encender. Miren cómo es el IC. El IC ustedes lo ven en simple vista y ustedes no van a pensar que ese componente se puede dañar. Pero en realidad aquí llega la línea de alimentación principal del equipo. Miren el IC. Este es el IC que le abro. Aquí dentro hay una serie como de 15 bobinas VGA. 15 bobinas están conectadas, apiladas entre sí. Entonces, si hay una simple humedad de este IC, el equipo va a entrar en corto generalizado, en corto general, y vamos a empezar a cambiar componentes y a levantar capacitores y no vamos a conseguir la falla. Lo primero que tenemos que revisar, por eso tenemos que guiarnos por la guía que está marcada acá, paso a paso. Entonces tenemos que verificar en cada paso con calma para poder hacer la reparación efectiva. Si nosotros analizamos, por ejemplo, vamos a analizar el diagrama sobre ese componente y verificamos, vamos a hacer el diagrama M2800, que es el componente del que les estoy hablando. Si nosotros analizamos el M2800, miren, ven esto, aquí hay una bobina, aquí hay otra bobina, aquí hay otra bobina. Este símbolo, ¿verdad?, que vemos acá es de un inductor, pero esto que vemos acá es de un símbolo de un chip VGA. Cuando son varias de esta manera se nos quiere decir que son bobinas apiladas, stacked inductor, son inductores apilados. Entonces son varios apilados entre sí conectados, ¿entiendes? Todos tienen una entrada de voltaje, ¿verdad?, que sería la VDD main. Aquí lo estamos viendo en el diagrama, ¿ven? ¿Verdad? Y tiene una salida diferente que conecta a diferentes lados. Por ejemplo, en este caso tenemos una bobina que conecta de la VDD main a la Tigris book, tenemos una bobina que conecta de la VDD main a la línea de arco, tenemos una bobina que conecta de la VDD main al amplificador de potencia para poder amplificar la señal de audio. Entonces, cuando esa bobina se daña, nos puede dar fallas también de que el equipo no carga, que el equipo no amplifica bien el audio en el speaker de abajo o el de arriba. Entonces hay que poner mucha atención a esa bobina. Seguimos. Entonces se quedó colgado. A ver. Ya, me disculpa un momentico que se quedó colgado la guía iPhone 7. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con la falla no enciende. Ok, entonces seguimos con la falla no enciende. Ya verificamos el botón encendido, verificamos las líneas Tigris Book y Tigris LX, verificamos que aquí el M2800 no tiene corto y no tiene humedad, ¿verdad? Y hicimos la limpieza preventiva. Vamos a verificar las líneas VBAC y VDD main, ¿verdad? ¿Cómo la verificamos? Bueno, en este punto, en este point, tenemos que tener el voltaje de la batería, y en este punto tenemos el voltaje de la batería, ¿verdad? Y para verificar la VDD main vamos a verificar en los puntos que están marcados en rojo. Si en los puntos que están marcados en rojo no tenemos el mismo voltaje de la batería, quiere decir que tenemos que reemplazar el Q2101. Por eso les pongo aquí, procedemos a verificar las líneas VBAC y VDD main, ¿verdad? Si la VBAC está presente y la VDD main no, vamos a reemplazar el transistor Q2101, que es este que tenemos acá, que es el que se encarga de abrir las compuertas para poder alimentar toda la PCB. Ok, entonces si verificamos esto y la VBAC está presente y la VDD main también está presente, seguimos con los casos. Por ejemplo, el cristal oscilador. ¿Por qué les hablo de los cristales osciladores? Porque muchas veces tenemos equipos que consumen 001 y caen, 001 y caen, y no entendemos por qué, y nos cansamos de cambiar componentes, y pensamos que es la fuente de poder o que el equipo se nos dañó, y no es así. Nosotros en los equipos vamos a tener cristales osciladores que son así. Vamos a hacerlo.
vamos a tener cristales osciladores así. Esto que tenemos acá es un cristal oscilador, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para poder medir un cristal oscilador y saber que si el cristal oscilador está bueno o está malo? En este caso tenemos, ¿verdad?, nosotros acá el cristal oscilador, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo que el cristal oscilador está bueno o está malo? ¿Cómo lo puedo medir si no tengo un osciloscopio? De la siguiente manera. Acá el cristal oscilador en todo el medio de las rayitas va a tener una salida, un capacitor. Lo están viendo acá en esta manera. En esa salida del capacitor nosotros vamos a agarrar nuestro multímetro. Vamos a acomodar la cámara por acá. Ok. Vamos a agarrar nuestro multímetro en voltaje AC y vamos a colocar una punta a tierra y la otra punta la vamos a colocar en la salida del cristal oscilador. Van a ver una linita chiquita, más si la logran analizar, y en la salida del cristal oscilador, en este capacitor, van a colocar la punta positiva. Ahora, ¿por qué lo hago en voltaje AC y no en DC? ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué lo hago en voltaje AC y no en DC. Se hace en voltaje AC por lo siguiente: cuando nosotros tenemos una oscilación, estamos hablando de una cuadratura en un tiempo y un ciclo determinado. Hablamos de lo siguiente: cuando nosotros analizamos en un oscilador, hablamos de una cuadratura. Un ejemplo, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de corriente directa, hablamos de una línea, si lo medimos en oscilación. Y cuando nosotros hablamos de corriente alterna, hablamos de una onda senoidal. En el proceso de la onda senoidal, acá va a cambiar de positivo a negativo muy rápido. Por eso es que vemos nosotros que a veces cuando hablamos de voltaje AC, tenemos un adaptador de corriente, un USB de corriente, ¿verdad? Y nos va a decir, por ejemplo, cuántos megahertz AC puede soportar. Cuando nosotros hablamos de eso, de megahertz AC, nosotros, ¿verdad?, hablamos de que entre más megahertz tenga la conexión, más rápido se va a conectar. Hablamos de que si hablamos que tiene más megahertz, en ese proceso de que cambia el voltaje positivo y negativo, va a pasar esto. Entre más megahertz, entre más lento sea el megahertz, va a pasar esto. Entonces, no podemos medir un cristal oscilador porque la cuadratura varía y cambia, depende de los megahertz. Y si medimos una corriente directa, es una línea, no nos va a dar un valor exacto de la salida del oscilador. Entonces, ¿cómo podemos medir esa cuadratura? En voltaje AC, porque nos va a permitir medir el cambio de la onda senoidal. Entonces, vamos a colocar el multímetro en voltaje AC, como se los dije. AC, aquí está la onda, logran ver una ondita, ¿verdad? Vamos a colocar una punta a tierra y la otra punta la vamos a colocar a la salida del capacitor, del cristal oscilador, disculpen. Entonces acá, y nos va a dar un valor. ¿Ven que el valor cambia? ¿Están viendo que el valor cambia? ¿Están viendo? Si nosotros vemos ese voltaje así variable, ¿verdad? Nosotros vemos ese voltaje así variable, eso nos quiere decir que el equipo tiene el cristal oscilador bueno. Si nosotros vemos un voltaje, por ejemplo, aquí tengo las puntas desconectadas y vemos un voltaje así, que no tiene nada, ¿verdad? Vemos que el equipo tiene el cristal oscilador malo. Entonces, para que la punta, para que el voltaje, veamos si está bueno o está malo, el voltaje tiene que ser variable, como estás viendo en estoy marcando, Entonces, de esa manera nosotros, sin tener una herramienta costosa como lo que es un oscilador, nosotros vamos a poder ver un osciloscopio, nosotros vamos a poder ver con el multímetro, simplemente vamos a poder saber cómo trabajar con la misma. Entonces, vamos a mostrarlo porque parece que se movió la cámara.
Entonces les vuelvo a repetir, colocamos el multímetro en voltaje AC, colocamos una punta a tierra y la otra punta en la salida del cristal oscilador. Se movió aquí. Listo. Ok. En la salida del cristal oscilador. Y vamos a ver cómo el voltaje cambia. ¿Están viendo? El voltaje es variable. Si nosotros tenemos un voltaje fijo, lo voy a desconectar. Tenemos un voltaje fijo. El equipo nos quiere decir que tiene el cristal oscilador dañado. Entonces vamos a continuar con la clase. Pasar a la pantalla. Pasamos a la pantalla. Entonces acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar, ya saben, en AC el cristal oscilador. Vamos a ver si está grabando. Ok. Vamos a verificar en AC el cristal oscilador de 24 MHz. Igualmente ya sabemos cómo hacer la medición del cristal oscilador. Y vamos a verificar el cristal oscilador de la baseband también PMU. ¿Por qué? Porque los equipos Apple, cuando detectan que la fuente de poder de la baseband no está funcionando, el equipo tampoco va a encender. Entonces acá les marqué los dos cristales osciladores. ¿Ven? Aquí van a ver una línea pequeña en el microscopio y aquí va a estar la salida, y aquí van a ver una línea pequeña en el microscopio, aquí está la salida. Entonces ya saben que en voltaje AC, colocando la punta negativa a tierra, la punta verde la colocamos acá, vamos a ver una variación de voltaje y así vamos a poder medir un cristal oscilador, ¿verdad? Si el cristal oscilador están presentes, están bien, ¿verdad? Igual el equipo sigue sin encender, vamos a reemplazar la fuente de poder PMIC. Si la corriente es igual a 0,05, vamos a hacer un software en modo DFU, ¿verdad? Y en cada caso de corto generalizado, acá les marqué, ¿verdad?, dónde conecta primero y cuáles son los principales que se pueden ir a corto. El U2101, el Tigris Charger, el U3337, estos componentes los vamos a ir buscando en el diagrama, comparándolos con el simulador, y vamos a poder ver, vamos a irlos reemplazando en caso de que corto generalizado también. Si el equipo está en perfecto estado para funcionar, vamos a revisar los LDO. ¿Qué son LDO? Son salidas de bajo goteo, son salidas que son necesarias para que el equipo pueda funcionar. ¿Cómo funcionan los LDO? Cuando el equipo está apto para funcionar, él por pasos va activando una serie de voltajes. El CPU va activando una serie de voltajes y va botando unas salidas pequeñas de voltaje. Por ejemplo, una salida de alimentación para la SDRAM, una salida de alimentación para la NAND Flash, una salida de alimentación I2C y así sucesivamente. Entonces, esas salidas, ¿verdad?, son salidas de bajo voltaje, y si no están presentes, ellas pasan a través de una bobina, y esas bobinas, cuando hay una subida de tensión o algo, se tienden a dañar. Entonces, ¿por qué tenemos que revisar los LDO? Porque son los voltajes necesarios para que el equipo pueda funcionar también. Entonces vamos a pasar a la pantalla. Tenemos marcado, por ejemplo, vamos a revisar en la línea PP GPU, la que está marcado en naranja. Hacemos zoom igual. Vamos a revisar el voltaje. Tiene que haber en el ciclo de encendido, cuando presionamos el botón de encendido, vamos a ver una subida de voltaje de 0,67 a 0,8, 0,92 a 1 voltio. Si no está presente eso, quiere decir que esta bobina está mala. E igualmente vamos a verificar los siguientes voltajes. De la misma manera, los voltajes correspondientes, el LDO2, el LDO3, el LDO4 y la siguiente voltaje. ¿En qué vamos a verificar estos LDO? En voltaje AC. En voltaje DC, en corriente directa. Ponemos el multímetro en modo de corriente directa y con una punta pues verificamos que tiene el voltaje correspondiente. Entonces aquí están paso a paso donde conectan cada uno, cuál inicia primero y cuál inicia segundo, cuál inicia tercero, para que el equipo pueda funcionar. En los casos de error 1, 9, 14, 10, 40 y 50 de pantalla azul, estos errores se deben a líneas de alimentación de la NAND Flash. Entonces acá le marqué con los colorcitos
lo que tenemos que revisar, todas estas líneas de alimentación. Por ejemplo, vamos a revisar la línea fucsia, ¿verdad? Que esté bien presente. Si no está presente en algunos lugares, vamos a hacer un jumper. La línea azul, igualmente vamos a fijar que esté presente con su voltaje, e igualmente con la línea roja. Se las marqué, ¿verdad? Con su voltaje correspondiente. 3 voltios DC, esta línea PPV de 8 NAND, 1.8 voltios DC, y esta línea PP 0.9 en NAND, 0.9 voltios DC. Igualmente son las líneas necesarias para que la NAND flash pueda funcionar, y son las que causan ese error. En caso también se puede hacer aplicable para el error 4013. Cuando hablamos de la falla de no carga, tenemos que verificar primero el conector de la batería, ¿verdad? La línea de 5 voltios USB, la V-Boost, y va a llegar a V-Boost Protect. ¿Qué es V-Boost Protect? Es el encargado de proteger la línea de voltaje que viene del protocolo USB, por eso se llama V-Boost. Cuando hablamos de V-Boost USB, hablamos de Universal Serial Boost, también podemos decir. Entonces hablamos del voltaje que viene del protocolo USB del bus. Entonces viene a V-Boost Protect para proteger. En ese proceso de que el equipo, tú conectas un cargador y el equipo detecta el cargador, él tiene que enviar una señal del TriStar al Tigri para desactivar la protección sobre voltaje. En ese proceso de que tú conectas un cargador que supuestamente es original, el equipo va a pensar que el cable va a funcionar correctamente y va a regular voltajes y va a cargar el equipo correctamente y va a confiar el equipo. ¿Por qué les explico esto? Por lo siguiente: los cables originales de Apple, ¿verdad?, vienen con una certificación que se llama MFI, y esa certificación MFI Apple le va a vender a los fabricantes en la punta del conector. La punta del conector, ¿verdad? Y internamente vamos a ver un diodo, un IC NXP, ¿verdad? Vamos a ver un capacitor, ¿verdad? Un filtro, ¿verdad? Una bobina, y vamos a ver un regulador, igualmente todo un circuito convertidor de DC, un circuito convertidor DC, de voltaje DC a DC. ¿Qué hace este circuito? Cuando nosotros tenemos una subida de tensión, por ejemplo, estamos hablando de una corriente directa, ¿verdad? Una corriente directa de 5 voltios, estamos hablando de una línea, ¿verdad? Pero si en ese caso, por ejemplo, el cargador que nosotros tenemos, el cubo, es un cargador chino y hay una subida de tensión o una baja de tensión, por ejemplo, baja de 5 voltios a 4.8 o sube de 5 voltios a 5.2, el equipo no puede hacer esa conversión. Entonces, para que el equipo pueda hacer esa conversión, tiene que tener un convertidor de CS en la punta del cable que le permita filtrar esos ruidos y tener una conexión estable. ¿Por qué el equipo desactiva la protección sobre voltaje? La desactiva por lo siguiente: la desactiva porque en los cables USB en las puntas vamos a tener un U2 prácticamente igual, que va a regular esos voltajes. Porque hoy en día vemos demasiados equipos con falla de U2. Se debe a los cables. Hoy en día en China se han dedicado a copiar los cables de iPhone, y muchas veces nosotros pensamos que nuestros proveedores nos están vendiendo un cable original y no es así, y se los voy a demostrar. Un cable original de iPhone, se los voy a mostrar, es así por dentro, así. Ustedes abren un cable original, sea Belkin, sea lo que sea, es así por dentro, porque Apple les vende la punta del conector a los fabricantes. Apple le va a vender la punta del conector a los fabricantes en un precio estipulado más o menos de 3 o 4 dólares, y el fabricante va a colocar el resto de su cable de la calidad que ellos deseen y el color que ellos deseen, y van a vender un cable que dice hecho para iPhone, certificado para Apple. Entonces, por eso vemos a veces en Amazon que vamos a ver unos cables que dicen MFI certificado. Cuando hablamos de cables MFI certificados, son cables que son certificados para trabajar con estos equipos. Cuando hablamos compramos en China, los reto a todos a que abran uno de sus cables Lightning para iPhone y vean. Si ustedes abren sus cables Lightning, miren la diferencia de un cable original. El cable original tiene que ser así, sea de la marca que sea. El cable certificado original tiene que ser así, ¿verdad? Ahora vamos a ver un cable que los venden como original, Belkin, en China. Igualmente van a ver muchos cables.
Miren cómo son por dentro los cables. ¿Están viendo? Esto que vean, ustedes ven ahí un IC, ¿verdad? Un convertidor, que simplemente ese convertidor va a simular la señal que envía el cable original para desactivar la protección sobre voltaje. Pero en realidad no vemos un capacitor, no vemos un filtro, no vemos una bobina que nos permita filtrar el ruido del voltaje, no lo vemos. Entonces el equipo va a detectar con este cable que tenemos acá, va a detectar que supuestamente es original y va a cargar, pero en el momento de que haga una subida o una baja de tensión, el equipo no va a regular y va a tener ese error dentro del mismo y va a poder quemar otros componentes. Por eso es que vemos muchos U2 quemados, ¿me entienden? Muchos U2 quemados. ¿Por qué? Porque para que el U2 y el equipo pueda cargar, tiene que mandar un voltaje que viene del conector de USB hasta el conector donde conecta el flex de carga, y el flex de carga va a pasar hasta el VIBU Protect. Del VIBU Protect va a pasar ese voltaje al U2 para detectar supuestamente que el cable es original, y va a pasar a la puerta de reversa para así mismo pasar a la compuerta para poder cargar la batería. Entonces la falla de los U2 masivas que vemos en los iPhone 6 y los demás equipos es debido a los cables que no son originales. Entonces los reto a todos a que abran sus cables para que vean que sus cables no son certificados y son originales, sino que son cables que son modificados y no son lo que son debidos que debemos usar para los equipos. Entonces cambiamos a la pantalla. Cambiamos la pantalla y aquí vemos el proceso que vamos a chequear. Vamos a chequear todas las líneas correspondientes hasta ¿verdad? Vamos del VBoost, pasamos al VBoost Protect y aquí está la señal de que les hablo. En el momento que conectamos el cable, ¿verdad? Va a enviar una señal hasta acá, hasta vez de acá, que le va a decir a oye, tengo un cable original, por favor, confía en mí que yo voy a hacer el trabajo correctamente. Y el equipo va a empezar a cargar. Y al mismo tiempo el equipo va a enviar una señal de reversa que pasa de aquí a acá, a esta compuerta, a este transistor, y de aquí mismo va a pasar al otro lado para empezar la carga del equipo. Entonces aquí está todo el proceso que tenemos. Cuando tengamos un iPhone 7 que nos carga, vamos a verificar, a reemplazar VBoost Protect. En caso que VBoost Protect no esté bueno, vamos a reemplazar y vamos a reemplazar Cuando hablamos de la falla de audio, esta es la falla de micrófono audio TX, la falla de micrófono principal. Vamos a verificar las resistencias que tenemos acá. Aquí se las marqué, las resistencias, y aparte les marqué el valor. Este filtro tiene una medición de 150 ohmios y este capacitor tiene una medición de 56 picofaradios. Igualmente estos que están acá tienen la misma. Entonces, de aquí pasan al codec de audio directamente y pasan al CPU. ¿Por qué no le marqué la línea CPU? Porque de acá pasan a la línea del CPU. Entonces acá las líneas del micrófono, como es una línea de bajo voltaje, no necesita amplificación, sino que necesita convertir la señal analógica en digital, y eso llega al códec de audio. Entonces el micrófono pasa en señal analógica hacia el códec de audio, y el códec de audio la convierte en señal digital para que el procesador y la baseband la puedan interpretar. Entonces acá está todo el paso. Vamos a verificar continuidad de la línea lower mic, ¿verdad? Desde el conector J4101 hasta el filtro, y vamos a seguir todos los pasos. En caso de que todos los filtros y todas las líneas estén bien, vamos a resoldar y reemplazar U3101 del Cirrus Logic. A veces nosotros tenemos casos y fallas de equipos, ¿verdad? Que le cambiamos el flex y el equipo funciona, flex de audio, y le funciona el micrófono por un tiempo determinado y le deja de funcionar al cliente. Le deja de funcionar. Por ejemplo, acá vamos a ver un codec de audio de un iPhone 6, ¿verdad? Aquí está el codec de audio de un iPhone 6. Vamos a tener casos de clientes que cambiamos el flex, el cliente se va y a los días va a regresar que el equipo no sigue sin codec de audio. ¿Qué pasa por eso? El equipo, por ejemplo, hoy en día hay muchos equipos que en su estructura están muy mal diseñadas y son tienden mucho a dañarse. ¿Y qué pasa cuando la estructura está mal diseñada? Los packs que van en los codecs de audio o en los IC se despegan y se rompen. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si el equipo, cómo sabemos nosotros si es un ball o un pack de la PCB? De la siguiente manera.
nosotros agarramos, ¿verdad? Una carcasa, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea un iPhone, y le vamos a hacer un hueco, ¿verdad? La carcasa por la parte de atrás, y la vamos a tener de carcasa de prueba. Entonces, armamos todo el equipo, y en el momento que vayamos a encenderlo, le hacemos presión al códec de audio, ¿verdad? Y si nosotros vemos que el equipo, al hacerle presión al códec de audio, podemos llamar y podemos hacer todas las funciones, eso significa que el equipo tiene o un bol con expansión térmica, o tenemos un bol con un pack dañado. Entonces, de esa manera les recomiendo que preparen sus carcasas para que puedan hacer las pruebas del equipo. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a pasar a la pantalla. Ok, vamos para la falla de stereo speaker. Este equipo, el iPhone 7, tiene una función de stereo speaker. Va a funcionar el speaker, el receiver principal y el speaker de abajo como estéreo, una función estéreo. En ese proceso hemos visto casos de equipos que pierden la sincronización estéreo. Suena un poquito más rápido uno, un poquito más bajo otro, y en ese proceso pues pasa una línea de sincronización que sí es necesaria para que el equipo pueda funcionar. Al igualmente aquí se lo estamos explicando. Vamos a verificar la línea de alimentación, ¿verdad? La línea roja, acá está. Vamos a verificar el amplificador de audio Cirrus Logic. Aquí está un amplificador de audio, ¿verdad? Aquí vamos a verificar el códec de audio. Aquí está, ¿verdad? Vamos a verificar en caso de receiver superior, que estamos hablando de donde escuchamos, vamos a verificar esta línea. En caso de receiver inferior, vamos a verificar toda esta línea. Entonces se lo estoy marcando con todo el proceso. Vamos a verificar que el equipo tenga amplificación. Vamos a verificar también las líneas de voltaje. Cuando nosotros activemos el speaker, aquí tenemos que tener un voltaje, ¿verdad? Cuando nosotros activemos el receiver, también tenemos que tener un voltaje. Entonces lo ponemos en DC y tenemos que tener un voltaje correspondiente. O sea, así. En caso de que el equipo suene un speaker, no suene el otro, cuando tengamos la música o la iTunes conectado, estemos escuchando un multimedia y no funcione el speaker estéreo, vamos a revisar esta línea que se llama Speaker Amplifier 1 a Speaker Amplifier 2 sincronización, que es la línea de sincronización del el amplificador de potencia 1 con el amplificador de potencia 2. Aquí está la línea rosada. En este caso pues sería ya resoldadura del mismo. Por eso también les digo, tengan una carcasa desarmada para que puedan hacer presión y verificar también, hacer pruebas de presión correspondientes para verificar que no sea un pack que está haciendo mal conexión o un bol que está haciendo mal conexión. Falla de la cámara frontal. Cuando hablamos de la falla de la cámara frontal, la mayoría de las líneas, ¿verdad?, son líneas I2C. Las líneas I2C son líneas de comunicación que necesitan un estado alto para poder funcionar. Que cuando nosotros hablamos de estado alto, queremos decir lo siguiente. Un estado alto es cuando nosotros queremos activar la cámara en un dispositivo, ¿verdad? Tiene que abrirla rápidamente. Hoy en día las cámaras en los dispositivos abren más rápidamente. Para que puedan abrir y puedan comunicar rápidamente y no haya un error de comunicación en ese proceso, esa línea lógica tiene que tener un estado alto, una elevación de voltaje. Tiene que ser alimentada por 1.8 voltios. En ese proceso, que es alimentada por 1.8 voltios, pasa a través de una resistencia para tener un estado alto y esa línea pueda comunicar aún más rápido, acelerar el proceso de comunicación. Entonces, cuando hablamos de las líneas I2C, les quiero decir que cuando ustedes vean en un equipo Apple que diga una línea I2C, significa que la línea I2C tiene que tener tanto un estado bajo en reposo como un estado alto. Cuando hablamos de una línea I2C del display, cuando el display está apagado va a tener un estado bajo. Cuando apenas el display esté encendido va a tener un estado alto, una elevación de voltaje. Entonces, si la línea I2C que ustedes vayan a verificar no tiene una elevación de voltaje, significa que no está teniendo estado alto y tenemos que hacer las revisiones correspondientes a la línea. En ese caso nos guiaríamos por el simulador y nos guiaríamos por la guía también. Entonces, vamos a la guía. Tenemos las líneas MIPI. Cuando hablamos de MIPI, hablamos de un hook. Cuando hablamos de un hook, eso nos quiere decir que es un puerto de comunicación que comunica todo entre sí. Ya les voy a mostrar.
Aquí está este es un diagrama de un hub MIPI, ¿verdad? Este es el procesador de aplicaciones, vamos a decir el CPU, y por el hub van a comunicar diferentes líneas. El display, la cámara, micrófono, speaker, diferentes líneas, y va a comunicar entre sí. Él tiene un hook, y un hook inteligente, él va a determinar cómo va a conectar. Por ejemplo, yo necesito que el balance rojo, el color rojo de la cámara cambie, entonces va a comunicar rápidamente, cambia el color rojo. Quiere como que el color verde se interprete mejor, vamos a cambiar el color verde, y así sucesivamente. Entonces ese hook va a permitir que haya comunicación muy rápida dentro del equipo. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos una línea de estas? Por ejemplo, ustedes se preguntarán, oye, pero ¿cómo hago para verificar una línea de estas que está conectada al procesador o que va directa al CPU? Ya les voy a explicar cómo, ¿verdad? Para nosotros verificar líneas que están conectadas al CPU, lo podemos hacer de la siguiente manera. Nosotros colocamos nuestro multímetro en escala de medición de ohmios, lo encendemos, ¿verdad? Y nosotros vamos a irnos a un conector. Por ejemplo, vamos a irnos al conector acá de la cámara, ¿verdad? Están viendo, ¿verdad? Entonces, a irnos al conector de la cámara, nosotros vamos a verificar la conexión. Cuando una línea está sin conexión, ¿verdad?, nos va a marcar 1. Cuando una línea está conectada a tierra, ¿verdad?, nos va a marcar 0 ohmios. Cuando una línea está conectada, nos va a dar un valor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, vamos a empezar. Primer pin, 0 ohmios. Segundo pin, tenemos un valor. Esto no quiere decir que esta línea está conectada. Tercer pin, tenemos 0 ohmios, ¿verdad? Está a tierra. Tercer pin, tenemos un valor, está conectada. Seguimos, 0 ohmios. Seguimos, está conectada. Seguimos, 0 ohmios, está a tierra. Seguimos, está conectada. Entonces, en ese proceso, nosotros tenemos que verificar si en realidad la línea que nosotros tenemos está conectada a tierra. Ya sabemos que cuando está conectada a tierra nos va a marcar 0 ohmios. Ya sabemos que cuando no está conectada nos va a marcar 1. Y cuando esté conectada nos va a marcar un valor. ¿Cómo nosotros sabemos si la línea está conectada a tierra? Ahí nosotros vamos a abrir el simulador. Abrimos el simulador y nosotros vamos a ver las líneas que están marcadas en color azul. Son las líneas que están conectadas a tierra. Entonces, por ejemplo, aquí está el conector de la pantalla, de la cámara, y vemos que está conectada a tierra. Entonces, por ejemplo, si en este punto a mí me da tierra, eso quiere decir que esa línea tiene un corto. Entonces, si tiene un corto, ¿qué vamos a verificar? Vamos a hacerle seguimiento. ¿A dónde conecta? Aquí estamos viendo que conecta a dos capacitores, C2902 y C2914. ¿Ven? Entonces, así nosotros, ¿qué vamos a hacer? Coño, está corto, ¿qué hago? Levanta estos capacitores, no sigue, vamos a seguir haciendo seguimiento, hacemos seguimiento. Vamos a ver, y levantamos el filtro también para verificar si está conectada de este lado, del otro lado, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera nosotros podemos verificar si las líneas del procesador van conectadas a tierra o no. Entonces vamos a seguir con lo de la guía. Pantalla, ok. Seguimos, ok. Entonces ya sabemos que las interfaces MIPI son un hub, tienen que conectar todas entre sí, ¿verdad? Cuando hablamos pero vemos que dice data 0 y data 1. Cuando hablamos de data 0, el equipo tiene que tener un voltaje bajo. Cuando hablamos de data 1, tiene que tener un voltaje alto. Entonces, cuando hablamos de 0, un estado bajo. Cuando hablamos de 0, un estado alto. Y cuando hablamos de CLK, es las líneas de reloj, igualmente, ¿verdad? Aquí está el voltaje correspondiente. Cuando hablamos de las líneas IDC, cuando hablamos de pull-up, es una elevación de voltaje. Tiene que tener un estado alto para poder funcionar la línea I2C, ¿verdad? Y aquí están las demás líneas que vamos a revisar. Vamos a hacer seguimiento a todas las líneas, a dónde conecta, y vamos a guiarnos junto con la guía, con el simulador y el diagrama. Falla de cámara trasera. Cuando hablamos de la falla de cámara trasera, tenemos que hacer mantenimiento al conector. Vamos a revisar las líneas de conexión, y por último, si realizamos las líneas de conexión y están bien,
vamos a hacer soldadura por infrarrojo. Aquí pueden ver que les marqué todas las líneas, capacitores, filtros y resistencia. Pero acá tenemos algo diferente. Vemos que hay capacitores a tierra en grises con unas líneas y vemos capacitores que están en serie. Vean, ¿cuál es la función de los capacitores en serie? Ya les vamos a explicar cuál es la función de los capacitores en serie. La función de los capacitores en serie es que funcionan como filtros de alta frecuencia. ¿Cómo es de filtro de alta frecuencia? Bueno, cuando nosotros hablamos de un capacitor en paralelo a una línea, ¿verdad? Este es positivo, ¿verdad? Y este es negativo, GND, ¿verdad? Y aquí está el capacitor. El capacitor va a cargar, ¿verdad? Y una vez, ¿verdad? Si el voltaje es interrumpido, ¿verdad? Si el voltaje es interrumpido, él va a descargar, ¿verdad? Pero cuando hablamos de capacitores en serie, ¿verdad? Hablamos un capacitor en serie, ¿verdad? Él va a cargarse completamente, pero va a ser la función de un filtro de alta frecuencia. Filtro de alta frecuencia. Entonces, ¿qué es la función de un filtro de alta frecuencia? Que cuando tengamos una frecuencia muy alta, ¿verdad? La frecuencia no sobrepase ese límite en el tiempo derivado en un ciclo. Entonces, no podemos que la frecuencia pase en un límite. Necesitamos algo que nos filtre esa frecuencia para que no haya un ruido mayor, porque si la frecuencia sobrepasa el límite, vamos a quemar el componente. Entonces esa es la función del capacitor. Él se va a cargar y al cargarse va a funcionar como filtro de alta frecuencia. Entonces, en estos casos, estos capacitores los vamos a ver en el circuito, pero no van a estar conectados a tierra, van a estar conectados a una línea en serie. Entonces, estos capacitores en serie, los capacitores en serie no se pueden remover. Los capacitores en paralelo sí lo puedes remover, pero todos los componentes en una PCB tienes que reemplazarlos. Tienen que reemplazarlos por uno nuevo. Entonces, pasamos de nuevo a la pantalla. Y bueno, acá tenemos entonces, vamos a hacer seguimiento a todas las líneas, a la resistencia, filtros y capacitores, ¿verdad? Correspondientes, y nos vamos a ir guiando. Ya sabemos cómo vamos a medir una línea si está conectada. Ya sabemos que lo ponemos en ohmios. Si nos marca 0, ¿verdad? Quiere decir que la línea va conectada a tierra. Estas líneas que estén acá, cuando ustedes van a hacer la medición en ohmios, si está conectada, esta gris le tiene que marcar 0 ohmios. Esta le tiene que dar un valor, 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 esta le tiene que dar un valor. Y las que están en gris le tienen que darse ohmios. Si una de estas líneas no le da ningún valor, quiere decir que no está conectada. Y si una de estas líneas, que son de colores, le está marcando 0 ohmios, quiere decir que esta tierra tiene un corto. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta línea está en corto, aquí empezamos el diagnóstico. Esta está en corto, me da 0 ohmios. Bueno, vamos a levantar el capacitor, vamos a verificar si está aquí, y hacemos el recorrido. Tenemos que hacer las mediciones correspondientes. Para nosotros poder tener reparaciones exitosas, tenemos que hacer reparaciones precisas, haciendo las mediciones correspondientes y rápido. En el caso de que todas las líneas estén bien, vamos a hacer una resoldadura general con infrarrojo, sea horno o cañón infrarrojo. ¿Verdad? Falla de backlight. Para que backlight pueda funcionar, ¿verdad? Tiene que tener, ¿verdad? Un capacitor, un diodo, un filtro y un convertidor de DC en este equipo, y al mismo tiempo tiene que estar alimentado por la VDD main. Entonces, acá le puse el famoso IC de bobinas apiladas, ¿verdad? Que donde llega la VDD main, ¿verdad? Tenemos que verificarlo de primerito en caso de que no tengamos una falla de backlight. Verificamos por encima que no tenga ningún desperfecto, alguna quebradura o algo. Entonces aquí vamos a verificar el ánodo, ¿verdad? El ánodo, vamos a ver dónde conecta, vamos a hacer el seguimiento de los capacitores, filtro de resistencia, y el cátodo 1, ¿verdad? Cátodo 1 igualmente, todo su seguimiento, y el cátodo 2. Oye, pero ¿cómo sé yo si las líneas de backlight están conectadas, si están funcionando y no es el convertidor? De la siguiente manera.
vamos nosotros a nuestro multímetro. ¿Cómo nosotros podemos saber si las líneas de backlight están bien? Acá tenemos una PCB de un iPhone 6, ¿verdad? Y aquí vemos, aquí donde está el filtro de backlight, aquí están los otros dos filtros de backlight. Aquí está el ánodo y el cátodo 1 y cátodo 2. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Vamos a colocar nuestro multímetro en escala de medición de diodos o continuidad, pero lo vamos a colocar a la inversa. ¿Cómo es a la inversa? Bueno, la punta positiva la vamos a colocar a tierra y la negativa es la que vamos a verificar para medir la línea. Entonces, pongo la punta a tierra, ya la estoy colocando. Entonces, van a ver, voy a medir el ánodo. Me da un valor, ¿están viendo? Si yo hago esta medición y no me da un valor, quiere decir que no hay conexión en el ánodo, ¿verdad? Voy a medir el cátodo, me da un valor. Si yo estoy midiendo y me da un valor, quiere decir que hay conexión en el cátodo. Voy a medir el otro, me da tierra, quiere decir que hay un corto en el cátodo 2. Entonces, en este caso ya sabríamos nosotros por dónde irnos, ¿verdad? Pero recuerden y acontece que los equipos en Apple, ¿verdad? Siempre ellos van a estar alimentados. Por ejemplo, el backlight. Así el equipo está apagado, en la línea del ánodo, en el punto del ánodo, vamos a tener siempre un voltaje similar al de la batería. Entonces, de esa manera también vamos a poder saber si el ánodo está presente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los casos de que el equipo tenga una falla de backlight que no me da de un lado y del otro? Ya les voy a explicar. Cuando el equipo no da backlight ninguno, lo primero que tenemos que revisar es el ánodo, la línea del ánodo. Cuando el equipo no da backlight de un lado a otro, por ejemplo en la parte izquierda de backlight no enciende, vamos a verificar cátodo 1. Si la parte derecha no enciende, vamos a verificar cátodo 2. En el recorrido de las líneas tenemos que verificar capacitores, ¿verdad? Que no estén conectados a tierra. En este caso todos van conectados a tierra, que no estén en corto. Los diodos tienen que conducir en un sentido, en el inverso no. Los filtros tienen que entender una impedancia de 33 ohmios. Lo medimos en ohmios, tienen que darnos 33 ohmios. Estos filtros que están acá tienen que darnos 33 ohmios. Entonces, por último, vamos a verificar que esté alimentado, que está presente la VDD main, el voltaje de alimentación de la PCB. Y si no está presente, vamos a hacerle un jumper. En caso de que no necesite, aquí está el test point de la VDD main. En caso ya de que hayamos revisado las revisiones correspondientes, vamos a reemplazar el IC de backlight y por último el M2800. En caso de que el display, la pantalla encienda, ¿verdad? La pantalla pensamos que es backlight, la pantalla se quede negra, ¿verdad? O vamos a decir así, verificamos todo y está bien y no enciende. Bueno, pasa por lo siguiente. Los iPhone, ¿verdad? Si el equipo, la LCD no está siendo detectada por las líneas de datos o de reloj, el equipo no va a dar imagen. Si el equipo no detecta la LCD, no va a haber elevación de voltaje para que backlight funcione. Entonces, cuando nosotros tengamos un equipo, ¿verdad? Que veamos que le probamos otro display, verificamos todos los filtros, verificamos todos los capacitores, el IC y varias cosas, y sigue sin darnos backlight, tenemos que irnos a las líneas de datos y reloj de la LCD, y ahí es donde vamos ahorita. Aquí tenemos, ya sabemos lo que es una línea MIPI, es un hub, ya sabemos cómo tenemos que medirla, igualmente los voltajes, pero acá tenemos las líneas de datos y sincronización de la LCD. Cuando la LCD se queda con el backlight encendido, pantalla negra, enciende el backlight y funciona, se ve el backlight, no se ve la imagen, o cuando no da ninguna imagen y revisamos todo y las líneas de backlight están bien, se deben a estas bobinas que están acá, L3902, L3903, L3601. Entonces tenemos que verificar el recorrido de las mismas. Las mismas van directamente al CPU. Acá vemos, van directamente al CPU, ¿me entiendes? Pero tenemos que reemplazarlas, ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos que reemplazarla en el mismo recorrido. Vamos a verificar capacitores, filtros, resistencias, inductores. Por último, ya habiendo verificado que estas bobinas están bien y ya, vamos a reemplazar el check loop, el display PMU, que es la línea que alimenta el display, el IC que alimenta el display, el U3703, que ya lo verificaríamos por último, ya haciendo las mediciones correspondientes. En caso de la falla de touch, ¿verdad? En estos equipos
el IC de touch va en la pantalla. En estos equipos el IC de touch va en la pantalla. Al ir el IC de touch en la pantalla, van a comunicar solamente desde el flex, ¿verdad?, a resistencia y capacitores para pasar al CPU. ¿Qué pasa? Lo siguiente, vamos a tener solamente una serie de líneas de alimentación que van a alimentar el touch para que el touch funcione. Y vamos a ver en el touch, pero quiero explicarle algo también. Estos equipos, ¿verdad?, a partir del modelo 6S se implementó lo que es el Force Touch o el 3D Touch, como muchas personas le dicen. Hoy en día, ¿verdad?, el 3D Touch funciona de la siguiente manera. Vamos a tener una lámina, ¿verdad?, una lámina en la parte de atrás de la pantalla que es la encargada de verificar y detectar algunos valores. Cuando él detecte un valor de presión en el equipo, él va a activar un motor que se llama Tactic Engine. El Tactic Engine significa, es un motor que va a medir la presión. Entre mayor presión, el Tactic Engine se va a abrir. Entre menor presión, el Tactic Engine se va a cerrar. Ya se los voy a mostrar. Aquí está, pantalla. Aquí tenemos el Tactic Engine. Mire cómo hace. Se mueve. Aquí tenemos el movimiento del Tactic Engine. Entonces, es lo que nos va a dar la función también de vibración del equipo. Cuando funcionamos el Force Touch, el 3D Touch o el Force ID, el 3D ID, ¿verdad? Que en el iPhone 7 pues ya se eliminó el click button y pasamos a un 3D button que detecta la presión aplicada. Pero para detectar la presión aplicada, él tiene una lámina que es la que detecta los valores, y a través del Tactic Engine que va a abrir y cerrar los equipos. Se han visto casos que el equipo, después que le cambian el display o hacen una modificación, lo abren y lo cierran o cambian algo, una limpieza, el equipo deja de hacer esa función que cuando aplicamos presión, el equipo vamos a sentir como si estuviéramos aplicando un botón. O sea, ¿qué se debe? Resulta que al tener un sensor de presión que va a detectar los valores y a nosotros aplicar en los tornillos, cerrar los tornillos, apretarlos mucho, vamos a aplicar un torque mayor del necesario. Entonces, para que nosotros podamos hacer un torque perfecto, ¿verdad?, tenemos que tener un destornillador con torquímetro, que es el que nos va a ayudar a ajustar el torque perfecto. Por lo general, nosotros cuando desarmamos un equipo aplicamos presión de esta manera, con la mano, y lo desarmamos. ¿Qué les recomiendo yo? Hágalo de esta manera, sencillamente, suave, ¿verdad?, y no le aplique mucho torque para que no se descalibre el Tactic Engine. Entonces, esa es una de las recomendaciones que les doy. Entonces, vamos a verificar en la falla de touch. Igual vamos a verificar las líneas de alimentación, las líneas, todo lo siguiente. En el recorrido debemos verificar capacitores, filtros y resistencias. Igualmente, hacemos zoom a la guía y vamos a verificar todas las líneas. Las fallas de touch en este equipo por lo general se deben siempre a capacitores, filtros o resistencias. Eso es todo lo que vamos a verificar. En caso de que ya verifiquemos las fallas, filtros y resistencia y ya hemos probado otro display y sigue sin funcionar, vamos a reemplazar el Chestnut, el display PMU, la fuente de poder de display que alimenta estas tres líneas de touch. Ya sería en ese caso, pero nosotros verificar el voltaje acá, un voltaje presente acá y un voltaje presente acá, estaríamos descartando esto. Y ahora vamos a la falla de Wi-Fi y Bluetooth. Muchas veces nosotros en los laboratorios vamos a tener muchos iPhone con fallas de Wi-Fi y Bluetooth. ¿A qué se deben las fallas de Wi-Fi y Bluetooth? Son diferentes de interpretar cada una y son diferentes de manera de solucionar. Cuando nosotros, para que un Wi-Fi pueda funcionar, tenemos que tener alimentación, ¿verdad? Tenemos que tener relojes, tenemos que tener control,
para que pueda, y señal para que pueda funcionar. Entonces, cuando hablamos de alimentación, hablamos, ¿verdad?, de la alimentación del IC de Wi-Fi. Cuando hablamos del reloj, hablamos del reloj de sincronización entre la fuente de poder y el IC de Wi-Fi, sincronizan ellos dos, ¿verdad? Cuando hablamos de control, son las líneas que envía el CPU hacia el IC de Wi-Fi para decir, oye, enciende el Bluetooth, oye, enciende el Wi-Fi, oye, enciende o apaga esta función, o ponte en modo de ahorro, ¿entiendes? Y cuando hablamos de señal, son las líneas de señal en diferentes protocolos. En los iPhone, para cada señal de Wi-Fi, para cada protocolo, usamos diferentes líneas de señal. Entonces, a veces nosotros vamos a ver casos que tenemos clientes que el equipo en su casa le va a funcionar con su router, porque resulta que su router en su casa usa un protocolo N y en su negocio el equipo le va a fallar porque en su negocio usan un router con un protocolo G o B. Entonces son diferentes líneas de señales, y al tener diferentes líneas de señales usa diferentes protocolos y pasan por lugares diferentes para poder conectar. Entonces ya le vamos a explicar. Cuando nosotros tengamos una falla de que el Wi-Fi se queda en gris, tenemos que verificar alimentación del equipo. La alimentación del equipo, ¿verdad? Vamos a verificar la línea BD main y al mismo tiempo vamos a verificar la línea PPB18 BCD RAM. Entonces estas líneas acá son las que están marcadas en anaranjado y en rojo, son las líneas de alimentación. Cuando no tengamos una falla de que el equipo no conecta al router, detecta las redes pero no conecta al router, significa que tenemos una falla de reloj de sincronización. Entonces vamos a verificar la línea marcada en turquesa, que es la que está acá. En el caso que nosotros tengamos una falla de cuando nosotros encendemos el Wi-Fi de Bluetooth, nos deja encenderlo pero se desconecta, nos deja encenderlo pero se desconecta, tenemos una falla en control, en las líneas que habilitan el control del Wi-Fi. Entonces son las líneas que están acá. En el caso que nosotros tengamos una falla de que el equipo no conecte, por ejemplo, en un lado, en otro no, tenemos que verificar si el router que el cliente usa protocolo A, protocolo G o los demás protocolos. Cuando hablamos de protocolo 1, hablamos del protocolo principal G, protocolo A es el siguiente protocolo, el protocolo 0, ¿verdad? Hablamos de los siguientes protocolos, donde estaremos hablando del protocolo N Wi-Fi y B, y entre otros. Entonces, aquí están las líneas de protocolos. Vamos a verificar G, A, y aquí cuando hablamos 0, hablamos protocolo N. Por lo general, tenemos que verificar, son estas donde están los protocolos N, donde conectan, y aquí están a donde conectan. ¿Ves? Están acá los capacitor, resistencia y filtro. Igualmente, ya de una vez nosotros verifiquemos que todas las líneas estén presentes. Por último, ya vamos a resolver o a reemplazar el IC de Wi-Fi. Esto lo puedes reemplazar sin ningún problema, en este equipo no va codificado. Entonces son las líneas que tenemos que verificar si están alimentadas. ¿Por qué les marco los colores de la línea? Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una falla de alimentación, no es necesario que le hagamos reval en el IC de Wi-Fi. Vamos a resolver esta parte de aquí nada más. Si nosotros tenemos una falla de señal, vamos a resolver esta parte de aquí nada más. Y si nosotros tenemos una falla de que el equipo o el Wi-Fi se activa o se desactiva, vamos a resolver esta parte de aquí nada más. Entonces a veces cuando cambiamos un componente que nos deja funcionar el Wi-Fi o se nos queda en gris o nos deja hacer una función, tenemos que revisar a dónde resolver correctamente. Nosotros hoy en día tenemos que ser mucho más puntuales y mucho más precisos para poder hacer reparaciones con una mejor precisión. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es al laboratorio para mostrarle algunas técnicas de retiro de componentes y unas técnicas de